Buenas tardes, vamos a continuar con la explicación de la probabilidad de lo que nosotros hemos planteado dos problemas. Para empezar vamos a empezar con lo que es probabilidades simples o probabilidad clásica. Para esto hemos escogido el juego del mayor y menor. Y como enunciado tenemos que en el juego del mayor y menor del calvario se desea saber si el juego es honesto mediante probabilidades y calcular la probabilidad de que el jugador gane el juego. Entonces, nosotros muchas veces hemos ido a jugar en el calvario o en otras situaciones, en otros lugares, lo que es el juego del mayor y menor. Nos damos cuenta de que tenemos una mesa donde aquí están escritos los menores, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el otro lado los mayores, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Y el 7 en el medio, porque no es ni mayor ni menor. Ahora, como dice nuestra pregunta, primero deseamos saber si el juego es honesto. Entonces, decimos, el jugador gana cuando se escoge mayor o menor. El jugador tiene que escoger o mayor o menor. Y le salen los dados como si ha escogido el mayor, el mayor. Si ha escogido el menor, le tiene que salir el menor. De esta forma gana. Caso contrario, el jugador pierde. Entonces, con esa idea, con esa lógica, vamos a proceder a lo que es la solución del problema. Bien, muy bien, y para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es graficar lo que nosotros denominamos el espacio muestral, porque para calcular la probabilidad tenemos elementos. Por ejemplo, el evento es, podemos preguntar a una persona, por ejemplo, yo escogería el jugador escoge el mayor. Muchas veces por intuición pensamos que va a salir el mayor. Entonces el jugador escoge el mayor. El número de eventos posibles de que salga mayor es lo que necesitamos. También necesitamos el número del espacio muestral total, porque nuestra fórmula nos dice que la probabilidad del evento que nosotros deseamos es igual al número de posibilidades del evento que deseamos sobre el número total del espacio muestral. Entonces, con esta fórmula tenemos que resolver el problema. La fórmula de la probabilidad clásica que ya hemos descrito. Entonces necesitamos el número de elementos de lo que nosotros deseamos y el número del espacio muestral. Podemos empezar con el número del espacio muestral. Para eso hacemos una gráfica, donde vamos a decir, este vendría a ser, en este lado va a estar identificado el dado 1. Y en este otro eje va a estar identificado el segundo dado. Ya. Las posibilidades de que salgan del primer dado son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las que salgan del otro dado también son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Igual, los describimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, tenemos que colocar las intersecciones de los ejes. Para eso aplicamos simplemente el gráfico del producto cartesiano para identificar el número total del espacio muestral. Agrandamos un poquito nuestros ejes, a nuestras líneas de cada posibilidad que pueda salir de cada dado. De esta forma. Igual, en el otro dado también, así, los agrandamos. Y nos damos cuenta que existen intersecciones. Estas intersecciones vendrían a ser las posibilidades que podrían salir del espacio muestral. Así que todas estas intersecciones que están aquí, todas vendrían a ser el espacio muestral, las posibles soluciones que podrían salir. Así que lo que tenemos que hacer es contarlos. Pero como nos damos cuenta que tenemos 6 en un lado, 6 en el otro, automáticamente
6 por 6. Por lo tanto, el espacio muestral vendría a ser todo esto. Y lo describimos como espacio muestral. El espacio muestral y el número de posibilidades del espacio muestral vendría a ser lo que vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 6 al cuadrado igual a 36. Ese es el número total de posibilidades. Eso lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula para la probabilidad de A. Bueno, antes de reemplazar en esa parte de la fórmula, podemos colocar el número total del espacio muestral es 36. Ahora, el evento dice, el jugador escoge el mayor. Tenemos que identificar los mayores. Para identificar los mayores nos damos cuenta que están sobre esta línea. Porque el que los divide a ambos tendría que ser el 7, que está justamente aquí. 1 más 6, 7. 2 más 5, 7. 3 más 4, 7. 4 más 3, 7. 5 más 2, 7. Y 6 más 1, 7. Significa que los que están sobre esto vendrían a ser las posibilidades que nosotros deseamos. En este caso, 2 más 6, 8. 3 más 6, 9. Así que todos estos que están por encima vendrían a ser las posibilidades que el jugador tiene para poder ganar. Entonces, esto sería el evento A, el número de posibilidades del evento A. Y lo que tenemos que hacer es contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 15. Esas son las oportunidades de que tenemos de poder ganar del evento deseado, que es 15, y lo reemplazamos. N del evento deseado es 15. Por lo tanto, en nuestra fórmula, la probabilidad clásica del evento deseado es 15 sobre el número total de posibilidades, 15 sobre 36. Y lo único que tenemos que hacer es colocar en la calculadora para ver cuánto nos salen decimales. 15 entre 36 nos sale 0,416. 0,416. Esas son las oportunidades que el jugador tiene de ganar escogiendo al mayor. Pero la pregunta es, se desea saber si el juego es honesto, o sea que si tenemos las mismas oportunidades de ganar como tiene la casa. En este caso podemos utilizar el complemento de la probabilidad. La probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y esta es la probabilidad de que gane la casa, en este caso. 1 menos 0,416. Entonces, haciendo la resta, 0,583. Eso significa que hay que comparar estos dos valores. La probabilidad del evento A, que es lo que nosotros deseamos, de lo que el jugador tiene oportunidad de ganar. Esto es del jugador. Y esto es de la casa. ¿Eso qué significa? Este es mayor a este. Significa que la casa tiene más oportunidades de ganar que el jugador, por lo tanto, el juego no es honesto. No es honesto. Esa vendría a ser la primera respuesta al inciso A. Ahora, como otra pregunta que nos hemos hecho es calcular la probabilidad de que gane el jugador. Bueno, la probabilidad de que gane el jugador es precisamente 0,1416, pero nos damos cuenta de que el jugador tiene menos probabilidades de ganar a que tenga la casa, y el juego no es honesto. Bueno, como
Ya. Muy bien, continuando con los ejercicios que hemos planteado, vamos a hablar ahora sobre la aplicación del teorema de Bayes. Y para tal efecto vamos a plantearnos un ejercicio que dice: en una escuela se tienen tres cursos con B1, B2 y B3, con número de alumnos de 40, 70 y 90 respectivamente. 40 del B1, 70 del B2, 90 del B3. Tras un examen de aptitud, se declaran como aptos y descritos como A el 25, el 40 y el 20%, respectivamente para cada curso. 25% apto de B1, 40% apto del B2 y 20% aptos del B3. Calcular las probabilidades, el inciso A, calcular la probabilidad de ser alumno del curso B3, dado que es apto. Y como inciso B, si el alumno no es apto, ¿qué probabilidad tiene de ser del curso B2? Entonces, para resolver esto, lo primero que vamos a hacer es hacer una sumatoria del total de alumnos. Del B1 es 40, del B2 es igual a 70, del B3 es igual a 90. Y como queremos el número total de alumnos, número total, entonces 40 más 70 más 90. 40 más 70, 110, más 90, 200. Entonces tenemos en total 200 alumnos. Por lo tanto, podemos calcular la probabilidad de que sean del B1, que es 40 sobre 200. ¿Qué sería? A ver, luego vamos a hacer el calculito del B2 igual 70 sobre el total, que sería 200. Del B3 igual 90 sobre 200. Utilizamos la calculadora para tener mejor los datos. 40 entre 200, 0,4. Ya. Muy bien, continuando. Ya. Sí. Ya. Continuando con el ejercicio, tenemos que encontrar la sumatoria de los dos. Por lo tanto, la probabilidad de B1 vendría a ser 40 sobre 200 y en la calculadora nos sale 0,2. La probabilidad de B2 vendría a ser 70 sobre el total, que sería 70 sobre 200, que sale 0,35. Y de que pertenezca al curso B3, 90 sobre 200, que vendría a ser 0,45. Estas probabilidades nos sirven mucho porque ahora vamos a utilizar el diagrama de árbol, que nos va a ayudar a colocarlo en un gráfico. Por ejemplo, aquí podemos colocar los tres cursos, el B1, el B2 y el B3. La probabilidad que pertenezca a B1, la probabilidad que pertenezca a B2 y la probabilidad que pertenezca a B3. Y también nos dice que tienen que ser entre aptos y no aptos. Los aptos vendrían a ser estos, la probabilidad de ser apto. Y por lo tanto, al otro lado vendría a ser la probabilidad de ser no apto. Igual aquí, la probabilidad de ser apto y la probabilidad de ser no apto. También aquí, la probabilidad de ser apto y la probabilidad de ser no apto. La probabilidad de ser apto y la probabilidad de ser no apto. Ahora tenemos que reemplazar esos valores. Por ejemplo, la probabilidad de B1 nos dice que es 0,2. Entonces podemos colocarlo aquí. 0,2. La probabilidad de ser del curso B2 es 0,35. La probabilidad de ser del curso B3 es 0,45. Y así ya estamos llenando nuestro diagrama de árbol. La probabilidad de ser apto nos dice ya que se considera como apto entre 25, 40 y 20%, por lo tanto ya nos está dando el porcentaje. De ser apto es el 25%, por lo tanto esto es 0,25 y su complemento vendría a ser 0,75. Del otro lado igual, la probabilidad de ser apto vendría a ser 40%, por lo tanto sería 0,40 y de ser no apto vendría a ser de
0,60, igual aquí. De ser apto vendría a ser 0,20 y de ser no apto 0,80. Entonces, este diagrama de árbol llano está ejemplificando todas las posibilidades que podemos encontrar. Ahora, como dice la pregunta, el inciso A, calcular la probabilidad de ser un alumno del curso B3 dado que es apto. Entonces, de ser del curso B3 dado que es apto. Del curso B3, B1, B2, B3, precisamente aquí, ¿no? Y dado que es apto. Entonces esto nos está pidiendo. La probabilidad de ser del curso B3 y que sea apto. Esta carrera. Así. Y como tiene que ser sobre el problema de la probabilidad total, entonces podemos aplicar la fórmula que nos dice precisamente del teorema de Bayes, que dice que pertenezca al curso B3 dado que es apto. Esa es la pregunta. Por lo tanto, la fórmula nos dice, el teorema de Bayes nos dice que tiene que ser la probabilidad que sea apto dado que es del B3 por la probabilidad que sea del B3. Y bueno, en el denominador todas las posibilidades. La probabilidad que sea apto dado que es del B1 por la probabilidad del B1 más la probabilidad que sea apto dado que es del B2 por la probabilidad del B2 más la probabilidad que sea apto dado que es del B3 como está en el numerador por la probabilidad que sea del B3. Esa es nuestra formulita que nosotros tenemos que aplicar. Ahora decimos la probabilidad que sea del B3 dado que es apto sería igual. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los valores numéricos. Y reemplazando los valores numéricos decimos la probabilidad de que sea apto dado que es del B3 por la probabilidad del B3. La probabilidad del B3 es 0,45 por la probabilidad que sea apto dado que es del B3. Entonces, aquí sería 0,45. Y en el otro sería 0,20. Así. 0,20 por 0,45. Ahora, en los demás sería lo mismo. Aquí vendría a ser lo mismo. 0,20 porque estamos hablando de lo mismo que es en el numerador. 0,20 por 0,45. Más. Y aquí, como está diciendo que es la probabilidad que sea del B3, que sea apto y que sea del B3, entonces buscamos que sea apto pero que sea del B2. En este caso 0,40 por 0,35. 0,40 por 0,35. Entonces ya tenemos el del B3 y el del B2, solo falta el del B1. El del B1 es que sea apto y que sea del B1, por lo tanto es 0,25 por 0,2. 0,25 por 0,2. Entonces aquí tenemos las tres posibilidades en el denominador y lo único que nos queda es resolverlo en la calculadora. La probabilidad de que sea apto y que sea del B3, bueno, la probabilidad que sea del B3 dado que es apto va a ser simplemente reemplazar esto en la calculadora. Entonces 0,2 por 0,45 dividido entre 0,25 por 0,2 más 0,40 por 0,35 más 0,20 por 0,45 y el resultado nos sale 0,32. Eso significa que el 0,32% de probabilidades hay de que sea del B3 dado que es apto, como la respuesta al inciso A.
Muy bien, continuando con el inciso B del problema que decía del curso. Si el alumno no es apto, ¿qué probabilidad tiene de ser del curso B2? Entonces, si el alumno no es apto, ¿qué probabilidades tiene de ser del curso B2? Entonces, para esto nosotros vamos a buscar precisamente en nuestro formulario precisamente lo que es el teorema de Bayes. Si el alumno no es apto, ¿qué probabilidad tiene de que sea del curso B2? Para esto nosotros vamos a nuestro diagrama de árbol, que es el que más nos sirve, y nos dice, buscamos estos, precisamente, no es apto, y qué probabilidades hay que sea del B2. Ese va a ser nuestro numerador, por lo tanto, directamente va a ser 0,35, o bueno, al revés en este caso, no, está bien, 0,35 multiplicado por 0,60. Y en el numerador, en el denominador también hay que colocar esos valores. Dice que como no es apto, entonces tenemos que buscar todos los que no son aptos, en este caso el que sea del B1, que no es apto, el 0,75 multiplicado por 0,2, más el mismo porque estamos hablando de que no es apto y que venga del B2, 0,35 por 0,60. Y finalmente, que no es apto dado que viene del B3, que no es apto es 0,80, que viene del B3 es 0,45. Entonces lo único que nos queda es reemplazar en la calculadora los valores. Y colocamos 0,35 por 0,60 dividido entre 0,75 por 0,2 más 0,35 por 0,60 más 0,8 por 0,45. Y finalmente el valor es 0,29. Esa vendría a ser la respuesta. 0,2916. Y esa es la probabilidad de que el alumno no sea apto y que tiene que ser del curso B2. Esa es la respuesta. Gracias.